Desde la prehistoria, el hombre le impregnó a sus dibujos la ilusión de movimiento. En las cavernas, en aquel momento, a esos bisontes de 4 patas y 2 cabezas, el hombre intentó crear en sus figuras esa ilusión de movimiento. Pasó mucho tiempo, hasta fines del siglo XIX, con distintos inventos como la cámara oscura, la linterna mágica, el praxinoscopio, el kinetoscopio, hasta que el 28 de diciembre de 1895, en un café de París, los hermanos Lumière realizaron la primera proyección cinematográfica. Esto es reunir en una sala espectadores, pantalla y una película. Al principio eran películas cortas, en blanco y negro, mudas, y donde, digamos, se captaba fragmentos de la vida cotidiana. Esto fue progresando, donde empezó a meterse un poco la ficción, la literatura en las pequeñas historias, como lo hizo Georges Méliès a principios del siglo XX, después David Griffith en 1916 en Estados Unidos, hasta que en 1930 apareció el sonido y ya el cine tomó otro vuelo. Ya empezaron a existir los diálogos, empezó a existir la construcción de una banda sonora. Lo que sí, obviamente, se mantenía en común con la primera película, seguía siendo una proyección, una sala y espectadores. Esto fue evolucionando a lo largo del tiempo. El cine tiene 120 y pico de años y siguió manteniendo en este proceso el concepto que decía anteriormente de sala oscura, de espectadores y proyección. Lo que fue mutando fue, obviamente, las características técnicas. Al principio el cine estaba basado en un soporte fílmico de película y hoy ya casi esto no existe y podemos observar que solo se mantiene en formato digital. La esencia no ha cambiado, lo que ha cambiado es su parte técnica y que seguirá mutando y seguirá creciendo y seguirá sorprendiéndonos. Pero su esencia, que es arte-espectáculo, se sigue manteniendo. Esto es, sea como sea, contar historias. Y esto ha, digamos, de alguna manera ha movilizado muchas generaciones de su invento, porque todos fuimos testigos de una manera u otra en alguna sala de nuestra ciudad o de algún lugar, haber podido presenciar alguna historia que nos ha llegado y que todavía tenemos en el recuerdo. Y esto es lo que tiene el cine, justamente poder movilizar, poder cuestionar, poder generar interrogantes, poder generar amistades, poder generar un montón de sensaciones que solamente las podemos vivir en esa instancia. El cine es un fenómeno básicamente del siglo XX, es un fenómeno comunicacional, es un fenómeno del arte, que perduró, que se transformó y que perdura hoy en nuestros días.
nombre es Roque Bodrero. La edad que tengo son 58 años y no inauguramos, sino que compramos el cine nosotros en el año 64. Bueno, nosotros vinimos de Sunchales, estábamos allá. Mi padre era muy amigo de Marchi, que eran los dueños del cine allá, y de ahí en Sunchales, y se lo ofrecieron para la compra. Y entonces nos habló a nosotros si estábamos interesados. Y bueno, charlamos un poco y al final nos vinimos nosotros acá, estuvimos un tiempo y después le compramos la parte a ellos, porque ellos no podían venir, no podían estar acá. Entonces quedamos nosotros, desde ese año. En la boletería estaba mi padre o yo, y en la entrada, retirando los boletos, uno u otro. En aquel entonces eran rollos de películas, que generalmente se pasaban con dos máquinas. Digamos, cuando terminaba uno, comenzaba el otro. Nosotros teníamos una sola. Y entonces tenían los dos rollos, así como en una caja, y cuando se estaba por terminar el otro, le pegábamos la puntita uno con otro. Cuando pasaba, se sacaba ese rollo y que continuaba el otro. Tenía la pantalla, era una pantalla grande, esa la teníamos que sacar, bajarla cuando venían las compañías de teatro. El cine era menos lunes, todos los días. Ajá. De martes entonces a domingo. De martes a domingo, y se pasaban tres programas. Martes y miércoles. Tres programas distintos. Lunes y martes, miércoles y jueves, y después viernes, sábado y domingo. ¿Cómo hacían con el tema de las películas para conseguirlas, para traer lo que quería la gente o lo que había? Se contrataba todo en Santa Fe. Todo en Santa Fe, porque estaban todas las distribuidoras, que eran 4 o 5, se contrataban allá y ellos las mandaban por colectivo en aquel entonces hasta acá. Había más o menos, eran 400 butacas y más de 100 sillas. Y era las 9 más o menos. Si acá tengo un programita, aquí el que no miente. ¿Era una sola función a las 9 de la noche, una sola proyección? Sí, una sola. Salvo los domingos que se hacían el matiné, digamos, a la tarde se hacía. Bueno, sí, yo venía siempre acá al cine en la época nuestra de juventud. Teníamos martes, miércoles, jueves una película, después jueves, viernes, sábado y domingo otra. Así que te imaginás, matiné. Primero veníamos acá y después íbamos a los bailes. Y veníamos con una barra bárbara allá del Paraíso Florido. Bueno, yo tengo muchos amigos, así que primero con la música siempre vos tenés muchos amigos que te unen. Y acá veníamos a la confitería, acá a la noche, que hemos visto la película Ben-Hur. Ben-Hur, la original. El tiempo. Vimos... En blanco y negro. Sí, no, ya medio en colores, pero primero estaban de los indios, ¿te acordás? Sí. Cochise, todo eso. Veníamos a los indios, a los matinés.
abajo estaba Spotty, que fue Spotty uno de los precursores de esto, y acá del Dante, ahí se juntaban todos, por el café, había billar, villa. O sea que Spotty tenía arriba el cine teatro y abajo, acá en la esquina, tenía un bar. El bar ahí era tradicional, porque ahí nos juntábamos todos, ahí estábamos todos los del billar. Bajábamos al bar de Spotty, comprábamos los sándwiches, subíamos con un porrón o una coca. ¿Se podía subir a hacer un picnic? Y sí, viste, no se podía, pero nosotros entrábamos, ¿entendés? Para nosotros el mundo pasaba a través del cine teatro Ceres. O sea, París era la ciudad de arte de París, Roma era la Roma del Città Aperta, y la primera vez que vimos una carrera de Fórmula 1 y encima en colores, fue en el cine Ceres. Era una película que trataba sobre eso, donde había amor y qué sé yo, pero fundamentalmente también era una carrera. Los Spotty eran dos. El flaco Spotty se encargaba de manejar las latas redondas y el gordo se dedicaba a preparar los sándwiches abajo. Ese día el flaco se confunde con los rollos y se equivocó y pasó uno antes que otro. Bueno, el asunto es que la gente no entendía nada y en ese momento las cosas tenían que ser claras. Los buenos eran buenos, los malos eran malos, los buenos siempre ganaban y el que moría, moría. Y ahí apareció que el actor principal se hace bolsa con el auto contra un guardarray y al rato después se lo ve bailando con la chica y dándole un beso y bueno, y ahí se pudrió todo, la gente empezó a gritar. Un hombre grandote muy enojado se dirigió al haz de luz donde sabía que estaba el flaco Spotty y le dijo: Spotty, la puta que te parió, ¿murió o no murió el muchachito? Porque claro, en realidad no dijo la puta que te parió, en esa época se respetaba a la madre, dijo la puta que lo parió, o sea, se puteaba el hecho. Claro. Y ese cine para todos los cerecinos fue, además de un gran difusor de la cultura general, el lugar de encuentro al que todos acudíamos cuando éramos chicos y después cuando éramos adolescentes, donde allí ya lo que pasaban en la pantalla tenía menos importancia, porque lo importante era lo que sucedía en las butacas, especialmente en las últimas butacas, que cuando se prendía de repente la luz, las manos huían con la rapidez de Gary Cooper en la hora señalada. Íbamos al cine, el Luis Nasser venía a casa. ¿A qué hora? Y a las 2:30 de la tarde, los domingos. Peinado a la gomina, pantaloncito corto, media 3/4, saco y corbata. Ajá. Y nos íbamos, pero íbamos los dos, éramos gorditos, no sabíamos si íbamos para comer el sándwich de mortadela con manteca o ver las películas. Esa es la realidad. Esto que te voy a contar es una historia que la podemos decir el efecto dominó. Éramos muy chicos, teníamos 13, 14 años. Se pasaba Esplendor en la hierba. Una película que me marcó de por vida porque trabajaba Natalie Wood, que murió, se suicidó, y Warren Beatty. Era una historia de amor. Yo iba con mi amigo, pero el propósito de esa salida era que teníamos dos noviecitas. El tema era llegar al cine y ocupar la última fila. Ellas nos iban a estar esperando. Entonces, cuando toda la bandada de pibes se iba de Spotty, después de comer los sándwiches de mortadela, y subía como atolondrados la escalera y llegaba al cine, propiamente dicho, nosotros esperábamos hasta el último momento para sentarnos en la última fila. Y ellas nos estaban esperando. La película empieza, se apagan las luces, nos sentamos a las par de ellas y empezamos a actuar como novios. Éramos chicos, nos tomamos de la mano, nos abrazamos, comenzamos a besarnos y de pronto se corren las cortinas rojas del cine y entra el padre Taca
con 3 profesores del Colegio Nacional que vienen directamente a nosotros. Ellos tenían la información de que había pibes que estaban amándose en el cine. Vos te imaginás que en ese momento yo le dijo a mi compañera, y el miedo de que el padre Taca me vea, le empujo la butaca de adelante. Y así como le empujé, se produjo el efecto dominó. Claro. Se fue cayendo una tras otra. Y fue tal el acabose, fue tal el desbande, el desastre, que bueno, las luces se prendieron, todos salimos corriendo. El padre quedó mirando, el cura quedó mirando a ver quiénes son las parejitas que estaban transgrediendo el orden moral y las costumbres. Y todos nos escapamos por escalera. Y bueno, un domingo de Ceres, cuando apenas nacía nuestra juventud. Qué bueno. De la capacidad, que yo digo siempre estaba con gente, pero cuando se batió el récord es de no creer, porque hay gente que decía que era problema del piso ahí por la altura, ¿no es cierto? Por la gente, decía que no, yo no creo eso. Cuando pasamos Santiago Querido de Leo Dan, se pasó una semana de punta. No solamente eso, el día sábado se llegaron a las 1000 personas adentro. Por ahí cuando escucho una chacarera, me acuerdo del pago, no es la vez primera. ¿Tuvieron que poner otras sillas o cómo era? ¿O había suficiente? No, gente parada. Gente parada. Sentada en la escalera que iba para la cabina ya de proyección. No, todo estaba gente parada viéndolo. Sí, vino gente de toda la zona, de Pinto vinieron. Venían de todos lados. Sí. Fue en el momento justo de Leodán. ¿Algún problemita en alguna proyección de alguna película? Bueno, sí, por ahí se pasaban, viste, por ahí pasaban, porque venían con los carreteles, sí. Entonces por ahí pasaban una, pero se cortaba y empezaba, pero bueno. ¿Y ahí qué hacían? ¿Se silbaba o la...? Y se silbaba. Y eso era, qué sé yo, era normal eso. Eran algunos nada más. Eran más los chicos, los grandes no, por supuesto. Pero sí, eso cuando ocurría alguna cosa así, que no era siempre. No pasaba siempre. No. Acá era la parada del cine, y después de acá salíamos a los bailes, a Selva, Ercilia, La Frontera, todo. Bueno, antiguamente, eso ya me contó mi papá, que en la terraza, viste que viene el cine, después la terraza, sí, hacían bailes de carnaval allá arriba. Y te cuento más, mi papá me cuenta que él, como tenían la fábrica de hielo, traían hielo y tenían vamos a decir, una plataforma que la tiraban arriba al hielo, arriba al tercer piso. Mirá. Que salía de acá abajo del cine de Spotty. De Spotty. Sí, Spotty hacía unos sándwiches fabulosos. ¿De qué eran los sándwiches? No, era mortadela y queso. ¿Pero eran fabulosos porque todo. ¿Tenía hambre o porque...? No, muy rico todo. Y después cuando veníamos medio tarde nos decía, che, ¿por qué no comiste en tu casa? Claro, ya está. Pero... ¿Siempre entraban pagando o alguna vez debido a que eran tan así? Y por ahí queríamos entrar. Yo a veces me metía, como era chiquito y venía con toda gente grande, me metían abajo del perramo. Bueno, pasábamos ahí. Pero te imaginás que de Don Barrio nos conocía todos. ¿Cuántos días en la semana era esta rutina de ir al cine después? Mirá, yo venía los viernes o jueves, ¿viste? Porque no había otra cosa acá.
Era tradicional el cine. Una de las historias del cine de Spotty era ir a ver 3 películas de acción de cowboy. Y a lo mejor de la película, cuando rescataba el muchachito, rescataba a la niña, pateábamos las filas y caían una tras la otra. Entonces se prendían las luces del cine, llegaba Spotty, nos cagaba pedo. Y después los interminables sándwiches de mortadela en el intervalo. ¿Hasta qué año o década aproximadamente lo tuvieron? ¿Cuántos años lo tuvieron y por qué dejaron? Y más o menos 77, más o menos en esa fecha. ¿Qué pasó? Y pasó que ya entraba la televisión. No se veía Córdoba, se veía en ese entonces, pero no se veía, digamos, muy mal se veía. La gente quería verlo. Y era novedad, era algo nuevo, era algo que llamaba la atención. Y ya no era rentable tener el cine. Y ya mermaba, y entonces aprovechamos y lo vendimos. Lo vendieron. Pero así fue sucediendo en etapas que, digamos, rápido, de uno detrás de otro. Cine Ceres, la última película que vi fue Hombre mirando al sudeste, que fue una película importante y el lugar era magnífico. Espero que se recupere porque la verdad que es importante para la ciudad. ¿Recuerda el año en que usted se hace cargo del Cine Chaplin? El año 1900. 1990, sí. Más o menos. ¿Por qué Cine Chaplin? Que recién me dijo, yo le puse Cine Chaplin. Cuando fuimos a Santa Fe a presentarnos donde vendían son unos rollos de películas así, 8 o 10 rollos, que venían en unas bolsas. En el auto, antes de entregarlo, hablamos con mis hijos y salió el Cine Chaplin, vamos a cambiarle el nombre, darle otra característica, y entonces se cambió. Por el famoso personaje, ¿no? Que tan emblemático en lo que hace al cine mudo. Sí, el cine mudo. Y de ahí seguimos. ¿Tenía alguna característica particular la pantalla o no? No, porque también era cine teatro. Se hacía teatro. Yo traje varias de Córdoba, varias, ¿cómo se llama? Que trabaja compañías de teatro, que eran famosos porque por la radio todas las chicas escuchaban. Era Jaime Cloner. Radio Teatro. Jaime Cloner. Y cada vez que, si yo no lo traía, ¿cuándo lo voy a traer? Siempre era... Lo pedían, lo requerían. Lo requerían. Venía cada año iba cambiando el programa, qué sé yo. Bueno, coménteme cómo era el tema de buscar o acceder a las películas. ¿Eran los estrenos? ¿A dónde iban? ¿Cada cuánto tiempo? Yo tenía un problema, porque había 2 cines acá. Vale. El otro era Saba, claro. Éramos amigos, el Patón Saba. Y íbamos a Santa Fe y me dieron la dirección de 2 que vendían las películas. Y uno de ellos se había hecho no socio, sino él le encargaba, le pagaba lógicamente aparte, películas. Acá les gustaban mucho las películas nacionales. Las nacionales, pegaban mucho. Mucho, y las tenía todas él. Yo me daban una de vez en cuando. Él le pagaba un poco más y le daban a él las películas. Claro, particular, era particular. Pobrecito, era muy amigo. Tal así que tenían un transporte después que me llevaba las de él y las mías y me traían. ¿Cada cuánto tiempo renovaban las películas? Y más o menos un mes. Un mes. Sí, uno iba, entonces te ofrecían esta, una que ya la pasaron 10 veces iba primera. Y la otra buena. Me dieron una buena en la primera vez que la pasé. ¿Cuál era? ¿Recuerda el título de la película? Hace muchos años. La lista del caballo del rey.
aquí. No quiero verlos nunca más en la banda. Lo vi. Vent'anni che vado al cinema, non ho visto mai un bacio. E quando mai? Quando mai? Hai tutto quello che volevo. Cognato! Y usted, cuando deja de tener, digamos, el cine, ¿seguía yendo a ver alguna película o no? Sí, pero no mucho ya. ¿Por qué? ¿Nostalgia, falta de tiempo? Y sí, la verdad que siempre, nunca me alcanzó el tiempo a mí, siempre estuve corriendo. ¿Qué significó tener el cine en su vida? ¿Cómo lo siente a esa etapa de su vida? No, fue lindo, fue, qué sé yo, veníamos de afuera y fuimos, qué sé yo, conocidos por todos. Rápidamente. Y bueno, la gente de acá es toda familiar, es toda, ¿no es cierto? Como que está cambiando un poco ahora, pero, qué sé yo, éramos todos amigos, éramos todos conocidos. A lo mejor no sabíamos cómo se llamaba, pero charlábamos igual que fuéramos todavía. ¿Y qué sintió cuando tuvo que deshacerse? ¿Se había encariñado? De alguna manera, sí, pero cuando había que sacar del bolsillo, uno lo compró para mejorar la situación. Claro, pero ya eso ya no. Ya mi hija se fue a estudiar arquitectura a Tucumán, mi hijo se fue a Santa Fe a trabajar y solo ya no podíamos tampoco. ¿Y hoy cuando lo ve así, al cine pues Chaplin? No quiero entrar porque me da ganas de llorar. Quiere quedarse con la imagen de lo que usted dejó. La imagen de lo que era, sí.